Mi novia me confesó su infidelidad mientras estaba borracha, así que la abandoné durante nuestras vacaciones. Me llamo Ramón, tengo 27 años, y hasta hace muy poco pensaba que mi relación con mi novia era estable y con futuro. Llevábamos 3 años juntos. Ella se llama Erika y tiene 26. Durante mucho tiempo creí que todo entre nosotros estaba bien y que finalmente había encontrado a la persona con la que quería construir mi vida. Pero en solo unos minutos todo lo que yo creía seguro empezó a derrumbarse. Conocí a Erika hace poco más de 3 años, en un evento universitario relacionado con nutrición. En ese momento ella estaba terminando su carrera y yo ya trabajaba en una empresa de marketing digital. Desde el principio me pareció una chica muy tranquila. Era educada, algo tímida y bastante reservada. No era de las personas que llaman la atención apenas entran a un lugar. Sin embargo, había algo en su manera de hablar y en su forma de mirar a los demás que me parecía muy sincero. Acercarme a ella al inicio no fue tan sencillo. Recuerdo que una vez, medio riéndose, me comentó que sus padres eran muy estrictos. Me dijo que prácticamente no le permitían tener novio y que seguramente nunca aprobarían que saliera con alguien. Al principio pensé que exageraba o que lo decía como una broma. Pero con el tiempo entendí que hablaba completamente en serio. Su familia es profundamente religiosa. Erika vivía con sus padres y con sus 2 hermanos menores. Según me contó, su madre siempre le repetía que debía mantenerse pura hasta el matrimonio. La verdad, eso me sorprendió un poco. No lo digo con mala intención, simplemente pensé que ese tipo de ideas ya no eran tan comunes hoy en día. Pero para Erika esas reglas seguían siendo muy reales. Tenía horarios bastante controlados. No podía quedarse a dormir fuera de casa sin una explicación convincente. Además, casi siempre salía únicamente para ir a la universidad o a la iglesia. A pesar de todo eso decidimos intentarlo. Un día de invierno le pedí formalmente que fuera mi novia. Estábamos sentados en una banca. Hacía frío, pero el momento se sentía tranquilo. Cuando le hice la pregunta, Erika empezó a llorar. Me abrazó fuerte y me dijo que no sabía cómo iba a ocultar la relación de sus padres, pero que tampoco quería perderme. Fue un momento muy sincero. Los primeros meses de nuestra relación fueron algo complicados. Muchas veces teníamos que vernos a escondidas. A veces ella decía en casa que iba a estudiar con una amiga para poder verme durante un par de horas. También hubo ocasiones en las que cancelaba nuestros planes porque su mamá empezaba a sospechar. Yo trataba de entender su situación. No quería presionarla. Me importaba demasiado como para exigirle algo que pudiera crearle problemas con su familia. Con el tiempo me acostumbré a esa dinámica. Nos volvimos bastante buenos encontrando momentos cortos para vernos y lugares discretos donde pasar tiempo juntos. A veces no era mucho tiempo, pero para nosotros significaba bastante. No fue fácil, pero creo que esas dificultades también fortalecieron nuestra relación. Yo me sentía orgulloso de estar con alguien que parecía tan comprometida. Erika siempre me decía que yo era su primer novio y que nunca había tenido una relación antes. También me contó que era virgen. Para mí eso nunca fue lo más importante. No la valoraba por ese motivo. Pero sí me hacía pensar que nuestra relación tenía una base muy honesta, sin historias complicadas del pasado. Con los años, las cosas comenzaron a volverse más estables. Erika empezó a trabajar como nutrióloga independiente. Poco a poco fue consiguiendo pacientes y algunos proyectos, lo que le permitió tener más independencia económica. Aún así, todavía vivía con sus padres. Muchas veces hablamos sobre la idea de vivir juntos. Ella decía que le gustaría hacerlo, pero que necesitaba más tiempo porque le preocupaba mucho la reacción de su familia. Yo intentaba no insistir demasiado, aunque por dentro sentía cierta ansiedad por dar ese paso. Hace unos meses volvimos a hablar del tema, esta vez con más seriedad. Le propuse alquilar un pequeño departamento cerca de donde trabajábamos los dos. No era nada lujoso, solo un lugar sencillo para empezar. Cuando se lo dije, Erika se emocionó. Me abrazó y me dijo que sí. Pero unas semanas después empezó a mostrarse insegura.
Me confesó que sus padres nunca aceptarían algo así y que probablemente la rechazarían si llegaban a enterarse. Intenté hacerla reflexionar. Le recordé que tenía 26 años y que ya era una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. También le dije que no estaba haciendo nada malo. Simplemente quería compartir su vida conmigo. Ella sonrió cuando le dije eso, pero en su mirada se notaba cierta culpa. Mis papás no lo entenderían, me repetía. A pesar de todo, seguimos con los planes. Decidimos hacerlo poco a poco. Erika empezaría a llevar algunas cosas al departamento y más adelante diría en casa que se mudaba por trabajo. No era la situación ideal, pero parecía la única forma. Hace 2 semanas decidimos hacer una pequeña escapada a la playa. Nada extravagante, solo un fin de semana para descansar y pasar tiempo juntos. Erika me explicó que sus padres jamás aceptarían que viajara conmigo. Así que les dijo que asistiría a un congreso de nutrición. A mí no me gustaba demasiado la idea de mentir, pero ella insistió en que no había otra opción. El primer día del viaje fue perfecto. Llegamos al hotel, caminamos por la orilla del mar y luego cenamos en un pequeño restaurante frente a la playa. Erika se veía relajada y feliz, como si por fin pudiera estar tranquila. Esa versión más libre de ella me gustaba mucho. Esa noche tomamos algunas copas de vino, nada exagerado. Pero al día siguiente, durante la cena, decidió beber más de lo habitual. Yo no suelo tomar mucho, y ella tampoco lo hacía normalmente. Sin embargo, esa noche algo cambió. Comenzó a beber sin mucho control. Al principio me pareció gracioso verla hablar más fuerte de lo normal, porque casi siempre tiene una voz muy suave. La veía contar historias de su infancia y reírse de cosas simples. Pero poco a poco la situación empezó a salirse de control. Estábamos en el bar del hotel. Había música en vivo y varias personas bailando. En un momento, Erika se subió a la mesa riéndose y levantó los brazos mientras algunas personas aplaudían. Yo me quedé sorprendido. No sabía si tomarlo con humor o preocuparme. Ella gritó mi nombre entre risas, como si todo fuera un juego. Pero yo empecé a sentirme incómodo. No por lo que hiciera frente a los demás, sino porque esa actitud no se parecía a ella. No era la Erika que yo conocía. Me levanté y la tomé del brazo con cuidado. Le pedí que bajara de la mesa, pero se negó. Le dije que estaba llamando demasiado la atención y que podía lastimarse, pero ella solo se rió. Eres igual que mi papá, siempre diciéndome qué hacer. Eso me dolió un poco. Intenté mantener la calma. Finalmente logré bajarla de la mesa y le dije que sería mejor volver a la habitación. Mientras caminábamos hacia el cuarto seguía discutiendo conmigo. Me decía que yo era aburrido, que no sabía divertirme y que siempre quería controlarlo todo. Cuando llegamos a la habitación, la discusión continuó. Ella empezó a gritarme cosas que no tenían mucho sentido. Eran reproches que jamás me había mencionado antes. Parecía sacar frustraciones guardadas desde hacía tiempo. En medio de todo ese enojo dijo algo que me dejó completamente paralizado. ¿Sabes qué? Soltó con rabia. Entonces tendré que empezar a mentirte y hacer cosas a tus espaldas, igual que hago con mis padres. Luego añadió algo que me golpeó como un ladrillazo. Y después no te quejes si te soy infiel otra vez. Esa palabra me cayó encima de golpe. ¿Qué acabas de decir? Pregunté sin poder creerlo. Ella me miró un segundo, como si recién se diera cuenta de lo que había salido de su boca. Después se encogió de hombros. Olvídalo, déjame dormir. Pero yo no podía dejar pasar algo así. ¿Cómo que otra vez? Insistí. ¿Qué significa eso, Erika? Suspiró con molestia, claramente irritada porque seguía preguntando. Giró la cabeza hacia mí y, con la voz pesada por el alcohol, dijo arrastrando las palabras. Sí, para que lo sepas, te fui infiel una vez. Fue hace mucho tiempo, cuando apenas empezábamos a salir. Hizo una pausa breve y agregó. Pero ya pasó. Después de decir eso simplemente se dio la vuelta en la cama y se cubrió con la sábana, como si nada. Yo me quedé completamente inmóvil.
Sentí como si el aire desapareciera de golpe de la habitación. No sabía qué decir ni cómo reaccionar. Era como si el suelo se hubiera abierto debajo de mis pies. Pasé varios minutos mirándola mientras se quedaba dormida. Dentro de mí había dos pensamientos luchando. Una parte quería creer que todo había sido producto del alcohol, que había hablado sin pensar. Pero otra parte no podía ignorar algo. Muchas veces, cuando alguien está borracho, termina diciendo cosas que normalmente guarda. Esa noche no dormí. Me quedé despierto escribiendo todo esto porque no podía cerrar los ojos. Tenía un nudo en el pecho que no desaparecía. Pensaba en todos los años que llevábamos juntos. Recordaba cada vez que me dijo que yo había sido su primer todo. Recordaba la confianza que había puesto en ella. Y no podía evitar preguntarme si todo había sido mentira. Por momentos me daban ganas de levantarme, tomar mis cosas y marcharme del hotel sin decir nada. Irme y no mirar atrás. Pero otra parte de mí necesitaba escuchar su versión cuando estuviera sobria. Necesitaba saber si aquello había sido una confesión real o solo una frase cruel nacida del alcohol. Sabía que en la mañana probablemente lo negaría. Tal vez diría que no recordaba nada o que lo había dicho sin pensar. Pero también existía la posibilidad de que fuera verdad y que simplemente lo hubiera ocultado durante todo este tiempo. No podía dejar de pensar en eso. Afuera se escuchaba el mar golpeando la orilla. Ese sonido constante parecía acompañar el silencio incómodo que ahora existía entre nosotros. Ella dormía profundamente mientras yo sentía que algo dentro de mí se había roto. No tenía idea de qué iba a hacer cuando despertara. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. Actualización. Escribo esto ahora desde el departamento que se suponía que íbamos a alquilar juntos. Llegué hace unas horas. El lugar está casi vacío todavía, pero de alguna manera refleja exactamente cómo me siento por dentro, vacío, sin rumbo, como si todo hubiera perdido sentido. La mañana siguiente en el hotel fue una de las peores de mi vida. No dormí absolutamente nada. Pasé toda la noche mirando el techo y repitiendo en mi cabeza las palabras que Erika había dicho. Cuando amaneció, la luz del sol se colaba por la cortina de la habitación. Ella seguía dormida, tranquila, como si nada hubiera pasado. Yo, en cambio, estaba al borde de un ataque de ansiedad. Sentía rabia, tristeza y una enorme confusión. Durante varios minutos dudé si despertarla o simplemente irme. Pero necesitaba respuestas. No podía quedarme con esa duda consumiéndome. Finalmente la desperté con suavidad. Abrió los ojos lentamente y me miró con normalidad. Buenos días, dijo con una pequeña sonrisa. La observé en silencio unos segundos, intentando encontrar en su mirada alguna señal que explicara lo ocurrido la noche anterior. No encontré nada. Erika, le dije con la voz tensa. Necesito que me digas la verdad sobre algo que dijiste anoche. Ella frunció el ceño, todavía medio dormida. ¿De qué hablas? Anoche, repetí, cuando estábamos discutiendo, dijiste que me habías sido infiel. Se quedó callada por unos segundos. Luego soltó una risa nerviosa. Ay, Ramón, seguro lo soñaste. Yo no dije eso. Si lo dijiste, respondí con firmeza. Lo dijiste muy claro. Dijiste que después no me quejara si me eras infiel otra vez. Hice una pausa antes de continuar. Y cuando te pregunté, admitiste que ya me había sido infiel. Ella negó con la cabeza, confundida. No, no recuerdo haber dicho algo así. Estaba borracha, Ramón. Ya sabes que cuando uno bebe a veces dice tonterías. Eso no fue una tontería, le respondí de inmediato. La miré fijamente. Fuiste muy específica. Dijiste que había pasado hace mucho, cuando recién empezábamos. Mientras hablaba, noté algo en su rostro. Una ligera sombra de nerviosismo. Bajó la mirada y empezó a jugar con las sábanas. Ramón, por favor, dijo. No empecemos con cosas sin sentido. No quiero arruinar el día. Eso fue lo que terminó de hacerme perder la calma. ¿Cosas sin sentido? Respondí con la voz quebrada. ¿Te escuchas?
Si lo que dijiste es verdad, entonces toda nuestra relación se construyó sobre una mentira. Ella comenzó a respirar más rápido. Su expresión cambió. No lo digas así, susurró. ¿Así cómo? Pregunté con el corazón acelerado. Como si realmente hubiera pasado. Le sostuve la mirada. Sus ojos empezaron a llenarse de lágrimas. Erika, por favor, le dije. Solo dime la verdad. Tragué saliva antes de hacer la pregunta. ¿Me fuiste infiel o no? Guardó silencio. Su respiración temblaba y parecía asustada. Me miraba como si todo su mundo estuviera derrumbándose. Y finalmente, incapaz de seguir sosteniendo la mentira, lo dijo. Sí, susurró entre lágrimas. Fui infiel. Sentí un golpe seco en el estómago. Sus palabras se clavaron en mí como un cuchillo. ¿Cuándo? Pregunté con la voz apagada. Hace mucho tiempo, respondió llorando. Cuando llevábamos apenas 2 meses de relación. Me quedé en silencio. Sentía el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía subir hasta la garganta. Explícame, logré decir. Ella respiró profundo, intentando tranquilizarse. Una noche le dije a mis padres que iba a quedarme a dormir en casa de una amiga. En realidad, esa amiga me invitó a una fiesta. Se detuvo un momento para secarse las lágrimas. Yo casi nunca salía, y quise hacerlo solo esa vez. Pensé que no pasaría nada. Hizo una pausa. En esa fiesta me encontré con alguien, con un exnovio. La interrumpí de inmediato. ¿Cómo que un exnovio? Pregunté incrédulo. ¿No me dijiste que yo era tu primer novio? ¿Que nunca habías tenido pareja? Ella evitó mirarme. Sus manos temblaban. Te mentí, murmuró casi sin voz. No eras mi primer novio. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Y lo de la virginidad también era mentira? Pregunté con un tono que incluso a mí me dolió escuchar. Ella cerró los ojos lentamente y asintió. Tenía miedo, dijo entre lágrimas. Entre lágrimas empezó a explicarse. Cuando te conocí eras distinto a los chicos con los que había estado antes, dijo con la voz temblorosa. Eras responsable, maduro, siempre fuiste bueno conmigo. Me dio miedo decirte la verdad. Hizo una pausa antes de continuar. Pensé que, si sabías mi pasado, creerías que era una chica fácil o que no valía la pena. No quería que me juzgaras. Yo apenas podía procesar lo que escuchaba. 3 años escuchando la misma versión de su historia. 3 años creyendo en una imagen de ella que, al parecer, nunca había sido real. Entonces todo fue mentira, le dije con la voz seca. No, Ramón, por favor, no digas eso, respondió desesperada. Lo nuestro sí fue real. Respiró profundo, intentando explicarse. Te amé de verdad. Lo que pasó fue un error, algo estúpido. Después me sentí terrible. No tienes idea de cuánto tiempo he vivido cargando con esa culpa. La miré con incredulidad. ¿Y crees que eso cambia algo? Le respondí. Decirlo ahora, después de 3 años, ¿hace que desaparezca? Ella cubrió su rostro con las manos mientras lloraba. Yo también he sufrido, dijo entre sollozos. Viví con miedo todo este tiempo. Miedo de que algún día lo descubrieras. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, le respondí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a salir. Me mentiste desde el principio. Respiré hondo, intentando controlar la rabia. Me hiciste creer que yo era alguien especial para ti. Que era el primero en todo, y al final resulta que solo fui el siguiente. Intentó acercarse a mí, pero me aparté. No soportaba tenerla cerca. Dentro de mí había una mezcla de asco, tristeza y enojo que me quemaba por dentro. Ramón, por favor, suplicó con la voz quebrada. No destruyas todo por algo que pasó hace tanto tiempo. Yo cambié. No soy la misma persona de antes. Negué con la cabeza. No cambiaste, dije sin mirarla. Solo aprendiste a ocultarlo mejor. Ella se quedó callada.
Durante unos segundos lo único que se escuchaba en la habitación era su llanto. Entonces, como si buscara desesperadamente una forma de arreglar lo que ya no tenía arreglo, dijo algo que me dejó completamente helado. Escucha, podemos hacer un trato. Levanté la mirada hacia ella. Si de verdad no puedes superar esto, continuó, entonces te dejo que me seas infiel una vez. Parpadeé sin entender. Aquí mismo, en el hotel, añadió rápidamente. Busca a la chica que quieras. La que te guste. Se secó las lágrimas mientras hablaba. Te dejo la habitación para ti solo. Luego terminó de decir lo que parecía su solución. Así estaremos a mano. Por un momento pensé que había escuchado mal. ¿Qué acabas de decir? Pregunté, incrédulo. Ella tragó saliva. Solo una vez, repitió con la voz temblorosa. Para que quedemos en paz. Hizo una pausa. Después empezamos de nuevo. Sin culpas. La miré fijamente, intentando entender cómo podía pensar que algo así tenía sentido. ¿De verdad crees que eso arreglaría algo? Le dije finalmente. Negué con la cabeza. ¿Piensas que convertir esto en un simple intercambio de traiciones nos pondría a mano? Ella no respondió. Bajó la mirada, claramente avergonzada. Entonces dije algo que jamás pensé que le diría. Me das asco, Erika. Mi voz salió fría. Asco por mentir, por fingir durante años, y por creer que todo se puede equilibrar con algo tan vacío. Tomé mi maleta sin decir una palabra más. Ella comenzó a llorar aún más fuerte e intentó detenerme. Me suplicaba que no me fuera, que podíamos hablarlo con calma. Pero para mí ya no quedaba nada que discutir. Salí del hotel sin volver la vista atrás. Durante el camino hacia el aeropuerto apenas podía concentrarme. Mi cabeza era un caos. Los recuerdos aparecían uno tras otro, pero ahora todos se sentían distintos. Cada momento que habíamos vivido parecía tener un significado diferente. Ya no sabía qué parte de nuestra historia había sido real y cuál había sido inventada. En el aeropuerto tomé el primer vuelo disponible hacia mi ciudad. Durante todo el viaje no hablé con nadie. Solo miraba por la ventana del avión intentando encontrar algún sentido a todo lo que había pasado, pero no lo encontraba. Cuando finalmente llegué al departamento, ese lugar que planeábamos compartir, me invadió una tristeza profunda. Las paredes estaban vacías. Los muebles todavía sin acomodar. La llave nueva en mi mano. Todo parecía preparado para un futuro que ya no existía. Me senté en el suelo y empecé a llorar. No recordaba la última vez que había llorado así. No era solo por la infidelidad. Era por todo, por la mentira, por el tiempo que había invertido, por la ilusión que se había roto. Lo que más dolía era pensar que la persona en la que más había confiado era la misma que me había hecho más daño. Con el tiempo empecé a entender algo. La traición no duele solo por el acto en sí. Duele por todo lo que destruye. No se trata únicamente de un engaño físico. Es el derrumbe de la confianza, de la imagen que uno construye de la otra persona. Desde que regresé, Erika no ha dejado de escribirme. Me manda mensajes pidiéndome perdón. Dice que se equivocó, que no quiere perderme. Hasta ahora no le he respondido. Y la verdad es que no sé si lo haré. Una parte de mí quiere borrarla completamente de mi vida, como si nunca hubiera existido. Pero otra parte, la más débil, todavía la extraña. Extraña nuestra rutina. Los mensajes de buenos días. Las risas. Las pequeñas cosas que hacían que mi día tuviera sentido. Es extraño cómo una sola verdad puede cambiar el significado de tantos recuerdos. Ahora incluso los momentos felices parecen falsos. No sé qué pasará después. Por ahora solo quiero silencio. No busco consejos, ni venganzas, ni reconciliaciones forzadas. Lo único que quiero es entender cómo una persona se reconstruye cuando descubre que quien amaba no era quien decía ser. No sé si algún día volveré a confiar de la misma manera. Pero si sé algo, no merezco seguir cargando con la mentira de alguien más. Actualización. Han pasado 5 días desde que regresé del viaje.
Todavía me cuesta asimilar todo lo que pasó. No estoy durmiendo bien. Intento concentrarme en el trabajo para distraerme, pero es difícil. Cada rincón de este departamento me recuerda los planes que tenía y que ahora ya no existirán. A veces me quedo mirando espacios vacíos. El lugar donde pensábamos poner el sofá. La esquina donde Erika quería instalar su escritorio. Todo eso ahora se siente ajeno, como si esos planes hubieran sido de otra persona. Anoche recibí un mensaje suyo. Me dijo que necesitaba pasar por algunas cosas que había dejado aquí. Solo quería recogerlas y marcharse. Dudé bastante antes de responder. Al final lo hice. No quería darle un motivo para seguir escribiéndome. Le dije que podía venir por la mañana. Le abriría la puerta y luego me iría. Acordamos una hora. Hoy, a las 10:30, llegué al departamento. No había dormido nada. Tenía el estómago revuelto, una mezcla incómoda de nervios y fastidio. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco. No quería demostrar que me afectaba su visita, pero tampoco podía evitar sentir ansiedad. Unos 10 minutos después escuché el sonido de un auto. Me acerqué a la ventana y la vi estacionarse. Bajó del coche con lentes oscuros. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, y tenía el cabello recogido en una coleta. Se veía cansada. Entró al departamento casi sin hablar. Solo dijo un hola muy bajo. Yo respondí con otro saludo seco, manteniendo distancia. Fue directo a la habitación que iba a ser suya y empezó a recoger algunas cosas. Metió en una caja algunos libros, un poco de ropa y un pequeño florero que habíamos comprado juntos. No decía nada mientras recogía sus cosas. El único sonido que llenaba el departamento era el de los cajones abriéndose y cerrándose. Yo intentaba distraerme mirando el teléfono, pero en realidad no estaba leyendo nada. Cada pequeño ruido que hacía me ponía tenso. Después de unos minutos escuché cómo cerraba la caja. Luego sus pasos acercándose. Ya terminé, dijo finalmente, sin mirarme. Asentí sin decir una palabra. Tomó la caja con sus cosas y salió del departamento. Bajé la mirada, intentando no pensar demasiado en lo que acababa de pasar. Pero unos minutos después escuché que alguien volvía a la puerta. Tocaron. Abrí. ¿Qué pasa? Pregunté. Olvidé algo, respondió. Pero noté enseguida que no llevaba nada en las manos. ¿Qué olvidaste? Pregunté, desconfiado. Se quedó en silencio un momento. En realidad, no olvidé nada, admitió al final. Solo quería hablar contigo. Una última vez. Negué con la cabeza. No hay nada más que decir, Erika. Por favor, insistió. Solo unos minutos. No, respondí con firmeza. No quiero hablar contigo. Intenté cerrar la puerta, pero ella la detuvo con la mano. Me miraba fijamente. Sus ojos reflejaban desesperación. Solo escúchame, dijo. No te estoy pidiendo que me perdones, solo que me escuches. Suspiré con cansancio. Me di la vuelta. Ya te escuché una vez, respondí. No tengo nada más que oír. Caminé hacia el interior del departamento. Pensé que finalmente se iría. Pero de repente me alcanzó. Me tomó del brazo y, antes de que pudiera reaccionar, me empujó contra la pared y me besó. Fue un beso desesperado, forzado. La aparté de inmediato. ¿Qué estás haciendo? Le grité. Pero parecía no escucharme. Intentó acercarse otra vez, llorando. Eres mío, Ramón, eres mío, repetía entre sollozos. Vamos a vivir juntos, nos vamos a casar. Tú me amas, lo sé. Quiso abrazarme, pero la detuve sujetándola por los hombros. Basta, le dije. Detente, Erika. Me miraba con los ojos rojos y respiraba con dificultad. No puedes dejarme así, dijo. Todo esto no puede terminar por algo que pasó hace años. No puedes destruir todo lo que construimos. Tú ya lo destruiste, respondí. Lo hiciste cuando decidiste mentirme.
Negó con la cabeza con desesperación. Por Dios, Ramón, eso ya pasó. Ya pasó. Repitió alzando la voz. ¿Por qué te afecta tanto? Me miraba con intensidad. ¿Acaso no fuiste feliz conmigo todos estos años? Eso no cambia nada, respondí con frialdad. Claro que sí, replicó. Su tono se volvió más desafiante. Fuiste feliz, lo sé. No puedes negar que me amabas. Te gustaba estar conmigo, nuestras noches juntos, nuestras risas, nuestras caricias. Hizo una pausa antes de añadir. ¿O vas a decir que no disfrutabas hacer el amor conmigo? Su mirada mezclaba rabia, orgullo y vergüenza. La observé durante unos segundos sin reconocerla. La persona frente a mí no parecía la misma. No era la mujer que la noche anterior lloraba diciendo que tenía miedo de perderme. Era alguien distinto. Alguien desesperado, aferrado a algo que ya no existía. Eres otra persona, le dije al final, con un nudo en la garganta. No sé quién eres, pero no te reconozco. Bajó la mirada, como si mis palabras la hubieran golpeado. No digas eso, susurró. Soy la misma, Ramón. No, la interrumpí. Respiré profundo antes de continuar. La mujer que yo amaba no mentía. No manipulaba. Y tampoco intentaba arreglar todo con un beso. Hice una pausa. Esa mujer solo existía en mi cabeza. La miré fijamente. Tú no eres ella. Me observó con una mezcla de tristeza y enojo. Estás siendo cruel, dijo con la voz temblorosa. No, respondí con calma. Solo estoy siendo honesto. Y añadí algo que nunca pensé decirle. Y por primera vez no tengo miedo de decirte que no quiero volver a verte. Ella dio un paso hacia atrás. Sus ojos estaban húmedos. Entonces, ¿esto es todo? Preguntó. Esto terminó el día que decidiste mentirme, le respondí. Por un momento pensé que volvería a llorar. Pero no lo hizo. Se enderezó, respiró profundo y su expresión cambió. Está bien, dijo con frialdad. Pero luego no digas que no te advertí. No entendía a qué se refería. No respondí. La vi recoger la caja con sus cosas, abrir la puerta y marcharse sin volver la vista. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Después el sonido del coche arrancando. Me quedé quieto frente a la puerta cerrada. El silencio llenó el departamento. Curiosamente, sentí algo que no había sentido en semanas. Calma. Una paz extraña. Por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo de estar solo. Me senté en el suelo y respiré profundamente. Miré alrededor. Ese lugar que antes parecía vacío ahora se sentía diferente. Ya no era un espacio lleno de recuerdos dolorosos. Era un comienzo. Una página en blanco. Pensé en todo lo que había pasado. En cómo una relación que parecía perfecta se había derrumbado en cuestión de días. En lo fácil que puede ser ocultar verdades detrás de una sonrisa. Pero también pensé en mí. En todo lo que había soportado por amor. En las señales que había ignorado solo por miedo a perder a alguien. Ahora entendía algo. Amar no siempre significa aferrarse. A veces amar también significa soltar. Aceptar que la persona que creías conocer ya no está, o quizá nunca estuvo realmente. Mientras la luz del sol entraba por la ventana e iluminaba la habitación, sentí algo parecido a la libertad. Por primera vez en mucho tiempo no tenía la necesidad de revisar el teléfono, ni de esperar un mensaje. No tenía que justificar nada. Solo estaba yo, mi respiración y el silencio. Y, sorprendentemente, ese silencio no dolía. Me daba paz. Quizá más adelante recordar todo esto vuelva a doler. Tal vez algún día me arrepienta de algunas decisiones. Pero hoy, al menos hoy, sé que hice lo correcto. Porque a veces no se trata de ganar o perder una relación. A veces se trata de recuperar la dignidad. Y con ella, la libertad.